Hola, hola. Hola, Arafat, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bienvenida. Bueno, quiero preguntar primero a la gente si nos está escuchando bien a las dos, para que empezar ya con todo. Quiero avisar que si escuchan música, bueno, es para el momento igual, pero tengo un cumpleaños acá de unos vecinos que están con la música a todo lo que da. Pero bien, nos escuchan bien. Así que vamos a comenzar. Bueno, Arafat, bienvenida. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta, a esta locura también, de los vivos y de Instagram. Me encanta, me encanta. Bien, bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, te cuento que hay muchas expectativas, hubo muchas expectativas durante la semana con este vivo, mucha gente muy interesada en todo lo que nos vas a contar, la verdad que estamos con mucha ansiedad, yo principalmente esperando esto. Hola Ceci, también, bueno, hay más gente que se está sumando. Bueno, y voy a comenzar presentando a Arafat de Rara Ciencia, que nos acompaña. Bueno, Arafat está ahora en Austria, ¿no? Correcto, ahora temporalmente ando por aquí en Viena, siguiendo con estos estudios de la música. Muy Ahora nos diferentes de vas a lo que contar. vamos a platicar, pero aquí ando. Sí, bien, bien. Ahora nos vas a contar después un poquitito en qué andas haciendo por Austria, aunque sea un poquitito para que la gente se vaya eh, sumando, que se va sumando, también te va conociendo. Y bueno, les cuento entonces. Arafat. Ella, bueno, ella es de México, está viviendo ahora en Austria, es doctora en ciencias biomédicas por la UNAM, que es la universidad. Nacional Autónoma de México. Bien, ahí estamos. Estudió psicología en el área de psicofisiología y posteriormente una maestría en neurobiología en el estudio de la formación de memorias especiales. Desde el 2010 se ha dedicado a estudiar la percepción de la música comparada con el habla y sus diferentes funciones, diferencias funcionales y anatómicas entre músicos y no músicos. Y sus últimos estudios son sobre la evolución de la musicalidad y su presencia en otras especies. Así que bueno, quería contar un poquitito más o menos con quién teníamos el gusto hoy de charlar. Bueno, yo soy Marisol Matalia, para los que no me conocen, soy licenciada en musicoterapia. Bueno, soy de La Pampa, de la provincia de La Pampa, acá en Argentina. Ahora estoy en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me estoy dedicando a la atención de personas mayores con enfermedades neurológicas, también con experiencia, bueno, en residencias geriátricas, con personas con enfermedades neurodegenerativas y también, bueno, estuve trabajando un tiempo en el área, en el ámbito hospitalario, ¿sí? Así que bueno, le damos comienzo, Arafat, nomás, empezamos. Me encanta. Yo tengo también muchas preguntas, así que estoy ansiosa. Bueno, bueno, vamos a ver qué tal, qué surge de todo esto. Bueno, genial. Y gracias a todos los que están del otro lado viéndonos. Esto va a quedar grabado, así que después seguramente lo vamos a seguir compartiendo. Así que bueno, vamos a empezar, Arafat. ¿Quién arranca? Esto es como un duelo, ¿viste? Sí, Mm. es un mano a mano, tantas preguntas. Un Sí, sí, mano a sí. mano. Sí, 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 sí. Un mano a mano. Bueno, si querés empiezo yo. Venga. Empiezo yo. Bueno, primero quiero que nos cuentes a todos, porque somos un poco chusmas, no sé allá, en México o en Asturias, pero acá en Argentina somos re chusma, ¿viste? Queremos saber, bueno, ¿qué estás haciendo ahora en Austria y cuáles son tus estudios y qué estás investigando allá? Ok, bueno. Yo tengo dos asuntos aquí en Austria. El primero por el que llegué originalmente, que es para estudiar un poco más de la evolución de la musicalidad y en particular de una conducta que es la conducta de la percusión. Y aunque no fue en humanos, fue en gorilas, es decir, estudiando otras especies que presentan estas conductas innatas. Y esa fue la primera razón por la que yo llegué aquí a un aspecto más de evolución, ¿no? De qué pasa con otras especies. Y actualmente estoy ahora sí que saltando el charco a otro tema más etnomusicológico. Ahora es este tipo de conductas dentro de una población en particular. Una población que, digo, este proyecto se está gestando y que la idea es aterrizarlo en una comunidad en México, en Chiapas. Es estudiar esta comunidad, cómo expresa el ritmo, cómo lo transmiten,
cuando lo imaginemos rápidamente, si nosotros nos pusiéramos ahorita a generar una tertulia musical, hay jerarquía musical, hay alguien un dador, yo me integro o solamente estoy apreciando o estoy pasiva o me incluyo y si me incluyo toco, me agito. Entonces, ¿cómo se da, cómo se transmite el ritmo en una cultura en particular? Y sería como en el ámbito de la etnomusicología. Y eso es lo que actualmente estoy haciendo. Qué interesante, me encantó eso de lo de las jerarquías, ¿no? O de los diferentes roles que uno va ocupando dentro de un grupo, en lo que tiene que ver con ¿cómo decir?, las tertulias o un ambiente que se empieza a generar, ¿no? Sonoro musical, bueno, esto de los diferentes roles que empiezan a tomar todos. Y te pregunto, porque es muy interesante esto también que contabas antes con respecto a la evolución de la musicalidad, que vos decías de los gorilas, ¿no? O sea, que estamos hablando que la musicalidad, bueno, por ahí, mira, yo te voy a empezar a preguntar, ¿viste? Porque así como, no vamos a salir del recorrido que teníamos quizás un poquito, pero bueno, creo que es más Algunos, natural, más natural, sí. pero es así. Esto que vos decías de los gorilas, o sea, estamos hablando de algo que no es innato solamente en los seres humanos, la musicalidad. Correcto, sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, abordar el tema de la musicalidad como de repente, como es un término que podemos encontrarlo, si nosotros lo ponemos en un buscador en Google, vas a encontrar musicalidad y a lo mejor en la expresión musical de tocar un instrumento, etcétera. Entonces, para hacer como un paréntesis, tendríamos por una parte la música, que sería este producto cultural de ciertas habilidades biológicas que son innatas. Y ahí es donde entra la musicalidad. Entonces, la musicalidad agrupa diferentes conductas y funciones cognitivas que son innatas en el humano, y ahora se está explicando, bueno, de hace varios años, que hay más especies que también expresan, tal vez no todas en conjunto como en el humano, pero expresan una u otra o un par de ellas, ¿no? Como los pajaritos cantores, ¿no? Que aprenden, modulan, entrenan sus cancioncitas y las desarrollan, como los gorilas, que tienen lo de la percusión, por ejemplo. Podemos poner también la danza o la sincronización, por ejemplo, los grillos o las ranas, en conjunto se pueden sincronizar grandes poblaciones, por ejemplo, de grillos y generar un sonido. Entonces, uno de esos pedacitos, el de los gorilas, relacionado con la musicalidad y en particular la percusión, era el que estaba utilizando. Ah, o sea, entonces podemos decir que una de las habilidades innatas puede ser el tema de la percusión, del Uh -huh, ritmo, y ¿qué uh -huh. más? ¿Qué más que podemos decir que es innato? Innato. Por ejemplo, ahora sí que va a depender de el dominio en el que quieras verlo. Si hablamos conductualmente, se proponen que son la percusión, la danza, el canto y la sincronización social o el entrainment, ¿no? Que puede Mm, ser de uno o una población muy grande. Esas 4 conductas se sugieren así como son innatas, comprobado, o sea, como humanos las vamos a presentar sí o sí. Y entonces ahora para rastrearlas hacia atrás en el tiempo, pues como ahora sí que nuestros ancestros no vimos, pero sí podemos estudiar otras especies que lo presenten y cómo lo presentan. Entonces se sugieren esas 4 conductas. Y si habláramos de dominios cognitivos, ahí es un poco más amplio, ¿no? Porque entraría el entrainment, la percepción del beat, la sincronización, por ejemplo. Pero en el territorio conductual estaríamos hablando de eso. Y, por ejemplo, la danza, que es algo también maravilloso, ahí va metida. Y también innato. sí, también. Y yo pensaba un poquitito en esto de que se viene estudiando, como vos decís, hace muchísimos años, eh, lo que, bueno, me da risa porque hay gente que ya está, bueno, me vuelvo loca, me dicen por el chat, ¿viste? Es muy, es Sí, que es muy licenciada. interesante, sí, es una colega musicoterapeuta, Cecilia, bueno, y que hablamos siempre de esto, ¿no? De que se viene estudiando un montón esto de la danza, de cómo en culturas muy ancestrales, bueno, de que se viene utilizando la danza y demás, y bueno, y vos me contás esto, que hay investigaciones de que es innato, es como que tiene todo sentido ahora, Uh digamos, hay -huh. todo un sentido y que viene más allá del ser humano, sino que también de diferentes especies de animales. La verdad que
es increíble esto que nos contás, porque, bueno, yo pienso en algunos colegas musicoterapeutas que están del otro lado mirando y que también le da como sentido a nuestra práctica, ¿no? No sé, ahí me dirán algunos de que esto poquito que nos pudo contar Arafat ya nos da como la pauta de que vamos por buen camino, con muchísimas cosas, ¿no? Siento eso, así que me nos pueden poner ahí en el chat las preguntas y demás para que podamos seguir expandiendo esta información. Y, Sí, ay, y ahora les quiero yo preguntar a ustedes, a ver, musicoterapeutas. pregúntame. Por ejemplo, justo en este diálogo, ¿no? De nosotros estudiando esta parte, a mí algo que me da muchísima curiosidad es como cómo aborda la musicoterapia, o sea, cómo enfrenta esta situación de yo tengo una persona delante de mí y me sugiere una situación. Yo como musicoterapeuta, ¿cómo la abordo? Con esta herramienta, la parte musical, pero quiero como entrar en ese territorio de desmitificar el aspecto de, ay, nada más nos ponemos a hacer música o nada más se escucha esta música en general, porque pues considerando lo que mencioné ahorita, pues se quedaría como en una parte muy por arriba en cuanto a la penetración, digamos, como terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo entran en ese territorio ustedes? Sí, sí, justamente pensaba un poquitito en eso y que, bueno, a nosotros siempre nos sucede esto de que termina siendo como algo superficial en la persona que no conoce y es, bueno, a las instituciones donde vamos es, bueno, vamos, ahí viene el de la guitarrita o que vamos a tocar toda música juntos y en realidad, bueno, todo lo que nosotros hacemos como psicoterapeutas tienen objetivos terapéuticos para cada paciente. Bueno, quizás les cuento más o menos a las personas que están del otro lado, que quizás no son musicoterapeutas, que nos están viendo en este momento. La musicoterapia acá en Argentina eh, es una carrera de grado, una licenciatura, ¿sí? Que se estudia en la universidad, hay diversas universidades, tanto en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en Mendoza, que dictan la carrera de musicoterapia. No sucede lo mismo en otros países, que por ejemplo es un máster, ¿sí? Que previamente tenés que Ujú. tener una carrera y luego hacer el máster, que dura de 2 a 3 años. Acá la licenciatura más o menos son 6 años en la universidad. Y bueno, la gran definición que se da de musicoterapia, la musicoterapia es un tratamiento, ¿no? Los musicoterapeutas somos profesionales de la salud capacitados, o sea, musicoterapia lo lleva adelante un musicoterapeuta, no es que es un músico que hace musicoterapia, no, hay una Claro, carrera claro, especializada, ¿no? claro. Que lo lleva adelante un musicoterapeuta, y lo que utilizamos son los diferentes elementos de la música, que como vos decías, son el ritmo, Ujú, ujú. la melodía, la armonía, ¿sí? El tempo, utilizamos todos esos elementos, ¿sí? En pos de un tratamiento, con ciertos objetivos terapéuticos, que tienen que ver con la rehabilitación, se puede en el ámbito comunitario, en el ámbito hospitalario, para reducir la ansiedad, reducir la agitación, ¿sí? Para rehabilitación motora, rehabilitación del habla, para Wow, afasias, ¿sí? wow. En personas con accidente cerebrovascular, o en cualquier persona, quizás, no sé, nosotras dos, Arafat, que no tenemos ninguna otra dificultad, digamos, motriz y demás, podemos también realizar un tratamiento musicoterapéutico, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque la música no solamente está ligada, digamos, bueno, hay varios sistemas, ¿no? En nuestro cerebro, que bueno, ahí Arafat después nos va a contar bien, que están, digamos, unidos, que tiene el área musical y el área no musical. Entonces Ujú. nosotros, a través de las propuestas musicales, rehabilitamos y estimulamos áreas no musicales, ¿sí? Como son el movimiento, por ejemplo, o Ujú. el habla. Por ejemplo, personas que tienen afasia, que tienen una dificultad, ¿sí? Algunas afasias para comprender y otras afasias en el aspecto motor, ¿sí? Que tiene que ver con la producción del habla. Por ejemplo, nosotros realizamos la rehabilitación de ese habla a partir de, por ejemplo, el canto, a partir de la melodía, a partir del Ujú. ritmo. Entonces, ahí lo que hacemos, como le decía antes, desde propuestas musicales, estimulamos y rehabilitamos áreas no musicales, como es en este Ujú. caso el habla, ¿sí? A través del canto. Me Entonces, encanta.
Eso sería uno de los tantos ejemplos, pero también, por ejemplo, en personas con Parkinson, a través del entrainment, ¿no? Podemos decir, esto de Ujú, sincronizar el ritmo, ujú, ¿no? De favorecer y de facilitar lo que sucede, perdón, con las personas con Parkinson es que a veces tienen un caminar, una marcha un poco más identificada, empiezan a arrastrar los pies, ¿sí? A medida que avanza la enfermedad. Entonces, a través quizás de diferentes técnicas, porque existen técnicas de musicoterapia neurológica, por ejemplo, que dicen que a través del ritmo y de una melodía conocida y del entrenamiento también, ¿sí? De esa melodía conocida, de ese ritmo, esa marcha puede mejorar, ¿sí? Puede ujú. mejorar y ser un poco más, más marcada, ¿sí? Ujú. Y puede facilitar esa marcha. Entonces, Eso sí. me encanta lo que estás contando, Marisol, porque es justo como, bueno, parte de esta idea que teníamos de este mano a mano, porque encuentro tanto sentido en esta aplicación, en esta parte práctica que de repente a nosotros en la investigación básica se nos escapa de, del objetivo. O sea, muchas veces o haces una cosa o haces la otra. Y lo que dices es, me lleva, por ejemplo, ahora a comentar algo, varias de estas investigaciones, lo que mencionabas de la rehabilitación motora, que qué interesante se me hace, porque finalmente si regresamos a este punto de que es innato, estamos diciendo, bueno, seguramente hay conexiones, ¿no? O sea, hay conexiones entre regiones que son estrictamente auditivas y auditivas de todo, ¿no? Como dices, para el habla, para cualquier tipo de sonido, no solamente musical, pero el vínculo que tienen las áreas auditivas y dentro de las cuales hay áreas auditivas que son más sensibles a los sonidos musicales, no puristas, pero sí más sensibles a los estímulos musicales, que tienen conexiones con las áreas motoras y conexiones que son mucho más detonantes a la hora de estimular una región motora. Entonces, me hiciste pensar ahorita en un estudio donde justamente parte de lo que tú mencionabas era lo que exploraba, ¿no? Obviamente vuelvo a parte más básica, sin esta evidencia tan genial que estás tú mencionando, de decir, la música, cuando nosotros la estamos percibiendo, incluso a los que no somos músicos como yo, nos genera una activación en diferentes regiones motoras primarias, secundarias, las regiones suplementarias, y nos prepara para un movimiento. O sea, yo estoy escuchando música y digamos mi cerebro ya está de, ya estoy. Y inconscientemente muchas veces que empezamos a hacer lo que tú decías, ¿no? Del entrainment, ¿no? A mover un piecito. Incluso si yo digo, ay, no, yo no bailo, no me gusta bailar y tu cuerpo, es innato. Que Claro. te guste, que no te guste es una cosa. Y de ahí lo que, la efectividad, me imagino, de la labor que hacen ustedes los psicoterapeutas, ¿no? Te guste o no te guste, tú vas a generar ciertas respuestas con tu cuerpo y es donde ustedes así como, chas, ¿no? Sí, y además también, digamos, quería preguntarte eso también, porque nosotros desde musicoterapia obviamente hay muchas bases científicas, hay muchas investigaciones que hablan acerca de esto, de la especificidad de la musicoterapia en diferentes áreas cerebrales, ¿no? De la música y por ende, digamos, nuestras bases de musicoterapia están basadas en eso, ¿no? Pero digo, pensaba en lo emocional. Uh Porque la -huh, música tiene un componente emocional muy grande y es ahí donde nosotros también, ¿no? uh Trabajamos desde -huh, ese lado. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa con la parte emocional? claro. Ahora sí que le viste en uno de los clavos fuertes. Ayer practicaba con una compañera. Ella está en el área de la musicología y justamente que hablábamos, o sea, si definiéramos dos hilos grandes de los cuales tirar, ¿no? Basados en un estímulo musical, podríamos decir uno, el movimiento por una parte y otro, la emoción. Que hay significado, claro, pero es muy diferente de cómo se transmite con el lenguaje hablado, ¿no? No tiene esta especificidad. Si yo te digo, corre, tú ya piensas, hay un verbo, hay todo un significado. Pues si yo te digo, tú puedes darle un significado muy diferente al que le dé yo o al que les den los que nos están escuchando aquí, ¿no? Y la emoción, todo el sistema límbico, es, junto con el motor,
es uno de los grandes pilares en cuanto a la comunicación que ejerce el sistema de comunicación que es la música. La salida a esta expresión que puede ser transmitida de tristeza, de alegría, de algo intempestivo, de calma, ¿no? No necesariamente tristeza, sino simplemente una calma, una relajación, por ejemplo. Y los dos, lo motor y lo emocional, están muy vinculados. Cuando nosotros nos sentimos de alguna manera activos o felices, es muy raro que las respuestas motoras de nuestro cuerpo sean hacia abajo, sean en el sentido plano, ¿no? Que estemos contentos y que estemos... Como que generalmente hay todo un estado de alerta y esta disposición que decimos como para movernos, a lo mejor agitarnos cuando estamos hablando. O sea, hay una relación entre la expresión emocional y la salida motora. Y la música, o sea, cuando nosotros estamos percibiendo la música, uno de los primeros significados que podemos darle cualquiera sin que tengamos entrenamiento, y siempre hago esta distinción de músicos y no músicos, porque en algún momento trabajamos y porque es muy importante lo que se da debido al entrenamiento musical, o sea, cómo transforman su cerebro los que entrenan música, cualquier instrumento, y los que no lo hacemos, ¿no? Que nos quedamos con lo innato, ¿no? Con la experiencia de vida que de todos modos sabemos cantar aunque cantemos mal, o sabemos golpetear aunque no seamos profesionales, ¿no? Tenemos lo innato. Pero sin importar si eres de estos o de los de acá, escuchas un sonido musical y muy fácilmente le puedes dar una etiqueta emocional. Muy fácilmente. A lo mejor no un significado tal cual de, ay, me dijo que fuera y hicieron esta, me pidió no, pero una etiqueta emocional sí. Entonces de ahí que varias de las propuestas en la evolución de la música, y vuelvo a lo mismo de la música como producto cultural y la musicalidad, que es la base, todos estos sistemas conductuales cognitivos que hacen posible que se genere la música. Entonces, en la evolución de estos rasgos biológicos, el sistema de comunicación que es la música da salida a las emociones que tenemos. ¿Y a qué más da salida? Al movimiento. Entonces, como de las principales cosas que dijéramos, si es un lenguaje que nos va a comunicar la música, son emociones, movimiento. Qué interesante, qué interesante. Y pensaba también en esto que vos decías de esta diferencia, ¿no? De músicos y no músicos, porque también pasa, bueno, ahí me he hecho también con musicoterapia, pero de que nosotros siempre decimos que musicoterapia, cualquier persona puede ser usuario de musicoterapia, cualquier persona puede ser paciente de musicoterapia, cualquier persona puede hacer un tratamiento de musicoterapia, porque no es necesario tener conocimientos musicales. Por esto que vos decís, ¿no? Ahí está claramente la explicación de lo que vos decís, de lo innato también, de esto innato, que no es necesario, que sí, obviamente, me imagino que hay diferencias cuando uno ve quizás una resonancia, una imagen en cerebros músicos, de músicos y cerebros de no músicos, ¿no? Sí. Sí, en efecto, sí. La verdad que sí, como que primero es algo que te imaginas, y hay muchos estudios que, digamos, se enfocan a ver diferencias que pueden ser en ejecución, etcétera. Pero cuando llegas al territorio que estás mencionando, es decir, ¿cómo transforma su cerebro una persona que se dedica a entrenar algún tipo de ejecución musical? Sea un instrumento como la voz, el canto, sea el piano, ¿no? Y dijeras, bueno, implica principalmente una ejecución motora fina, un poco de gruesa, o sea, a lo mejor percusión, tambores, lo que sea, sin importar. Hay comunes denominadores en la transformación de su cerebro y otros que ya van a ser más sutiles a de que, yo soy cantante. Claro que las regiones implicadas en la ejecución vocal van a estar presentando estas modificaciones que se llaman plasticidad, ¿no? En el cerebro es plasticidad. Y las técnicas que permiten ahorita verlo en humanos, como la resonancia magnética, también las técnicas de magnetoencefalografía, por ejemplo, el EEG, son un tanto gruesas y obviamente no podemos ver así literal el cuerpo de las neuronitas, cómo se modifica,
pero gracias a otros estudios que sí podemos ver en otros modelos animales, que sabemos que las neuronas se modifican. ¿Cómo se modifican? ¿Que hay más? No. No hay más, ni nunca va a haber más neuronas, ¿No? ¿No hay más? solamente Ay, Dios. no. Con los que llegamos nos vamos, excepto en 2 lugares en nuestro cerebro, son los únicos 2 lugares donde se generan nuevas neuronas. Uno es el epitelio olfativo y otro es el giro dentario del hipocampo. Salvo esas 2 regiones, que una tiene que ver con memoria, el giro dentado y el otro con el olfato, son los únicos lugares donde vuelven a nacer neuronas y se mueren, pero el resto, las que tenemos, ahí se quedan. Pero esta plasticidad lo que sí hace es que yo, neurona, me comunico más eficientemente contigo. Me empiezo a comunicar con Marisol cada vez más a menudo, cada vez más a menudo. El día que yo te llamo y ya somos súper amigas y te digo, epa, me pasó algo, tú ya sabes. No te necesito contar mucho para que tú de manera eficiente entiendas. Y las neuronas son igual. Y los músicos van a tener este tipo de modificaciones en la forma en la que se comunican las neuronas, en áreas auditivas, obviamente, pero también en áreas motoras, por ejemplo, áreas somatosensoriales, por ejemplo. Entonces, dependiendo, digamos, de manera muy general, van a haber cambios en regiones auditivas, como digo, motoras, pero en áreas más particulares, ya dependiendo de qué es lo que tú estás entrenando. Si es tu voz, son tus dedos, son tus pies. Si eres una bailarina, por ejemplo, el despliegue es diferente. Entonces, ahí viene algo que tú mencionaste ahorita con los pacientes, que a mí me llama mucho, mucho la atención, que es, sí, va a haber estas modificaciones generales, pero ¿cómo viene la singularidad de cuando tú tienes un paciente enfrente y que ya es, yo no le puedo dar la misma terapia, o no sé, ahí que tú me cuentes de, hay Sí. diferencias, o sea, de que si a mí me trataras, yo no soy música, o tratas a alguien, ¿cómo ocurre esta singularidad dentro de las generalidades de somos innatos, si me puedes tratar a mí, si simplemente por ser humana, tu terapia va a ser efectiva para mí, porque yo tengo lo necesario para que tu terapia pueda hacer algo a mí? Pero ¿cómo emerge esta identidad, esta diferencia uno a uno, ya cuando tienes una historia de vida particular como la mía, de yo no soy música, por ejemplo? Primero, la particularidad se define en cuanto a que la música para todos no es la misma. Digamos, cada persona, cada ser humano, viene con una historia musical particular. Entonces, si empezamos por pensar en particularidades, por cada uno es diferente desde ese punto. Desde que con vos no voy a trabajar quizás con música argentina o con música, no sé, española, porque, bueno, vos tenés otra cultura, tenés otra historia musical, no sé, en tu casa qué música escuchaban o qué escuchás vos ahora, pero digamos, va a ser diferente desde ese momento el tratamiento con vos que con otra persona. Por la música, por la música. Sucede también con personas mayores, que generalmente, bueno, acá en Argentina, personas mayores, bueno, el tango o el folclore, ¿no? Generalmente, ¿no? Es también una generalidad, cada uno tiene su particularidad. Eh, entonces, bueno, con cada uno va a ser diferente también, porque cada persona tiene una historia musical. Y después, en el vínculo, como vos decías, empezar a establecer un vínculo terapéutico donde ahí se empiezan a crear las alianzas y Mm. generar la motivación o no por parte del paciente, porque se requiere también de, como vos decías, esto del entrenamiento, ¿no? De que, bueno, alguien que viene a rehabilitación, de un día para el otro no va a suceder la magia de que quizás en el habla pueda verse los cambios, ¿no? Entonces esto requiere de un tratamiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a suceder la singularidad, la particularidad. Desde que el trabajo con cada uno va a ser diferente, obviamente porque cada persona es diferente y porque su historia musical es diferente. Es diferente. Y sus particularidades también en cuanto a lo que es si tiene alguna patología o no, también, claramente. Y como está ligado también a lo emocional, ahí también entra en juego la memoria musical, Mm. la emoción, ¿no? Esto Ujú. de que la historia musical de cada uno, la historia personal de cada uno.
Acá nos preguntan, Arafat dice, por eso creo que lo social habría que creer la musicalidad innata, o sea, el vínculo en lo social. No entiendo muy bien esa No, sí, yo pregunta. tampoco. A ver si nos Creo- la mandas otra vez, sí, sí, Cecilia. sí. Este, Em, y oye, Marisol, volviendo un poco a sí, esto que comentabas de el atacar, el abordar desde la musicoterapia, estas regiones que digamos estrictamente no diríamos son musicales, ¿no? En un estudio que hice cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que era como muchos otros grupos de investigación, ¿no? El querer saber de, ay, ¿qué regiones en el cerebro son estrictamente musicales? Así, ¿existen regiones estrictamente musicales o todas son compartidas, ¿no? Entonces hay corrientes teóricas muy, muy claras que se enfocan así a decir básicamente, no hay nada estrictamente musical, todo es compartido y la música, chéquense eso, a ver qué piensan eh, los que están ahí, a ver si les duele el corazón tanto como a mí cuando escuché eso así. La música es un derivado y un subproducto de la evolución del lenguaje. Entonces, todo lo que toca la música finalmente va a ser una región que de por sí le pertenece al lenguaje. Ojo ahí. O ojo, sea, ojo. ajá, la música finalmente es un resultado, un subproducto, e incluso hay un hombre, un provocador, Steven Pinker, seguramente varios lo conocen, de decir su teoría del cheesecake, que dice que la música finalmente existe nada más porque es buena, porque nos hace sentir padre, ¿no? Por lo emocional, porque está muy bien y realmente, pues, la música es más que eso, ¿no? O sea, obviamente su teoría fue súper, súper criticada, pero volviendo a esto es como las dos vertientes, ¿no? La música como un subproducto del lenguaje, entonces no hay regiones exclusivas de la música, todas las regiones que en dado caso funcionan o participan en el procesamiento musical son regiones que de alguna manera le pertenecen a la evolución del lenguaje, de alguna manera le pertenecen a la habla, por ejemplo. Y cuando nosotros hicimos ese estudio, así repito, como en otras investigaciones, pues encontramos que sí hay áreas más sensibles. Y que esas áreas sensibles, más sensibles a ese tipo de sonidos musicales, sin importar, porque pusimos, como tú decías, Marisol, fragmentos musicales que fueran categorizados como alegres, como tristes, o sea, para no que hubiera un sesgo en cuanto al componente o el significado emocional. Y desde las áreas auditivas, que podríamos decir que es muy temprano en el procesamiento, desde ahí nosotros observamos una región, por ejemplo, que se llama el planum polare, muy anterior, si viéramos así como mi manita a las cortezas auditivas, en el medio tendríamos a la primaria, que es la primerita a la que le llegan los tonos, los divide, la secundaria, la terciaria, y en esta terciaria, una región anterior al planum polare, siempre se activaba más cuando los sonidos eran musicales comparados con los del habla. Y ese dato, y que ha sido corroborado por otros estudios más en otros países, eh, demuestra contundentemente que sí hay regiones que son más sensibles al procesamiento de la música comparados con el habla. Entonces, sí, lo que tú mencionabas, esto de que las regiones que son más exclusivas, a lo mejor vamos a ser amigos con los del otro bando y decir, tal vez no las podemos separar y que solamente hay una exclusiva, pero sí hay áreas que son más sensibles a las que ustedes y nosotros desde la básica y ustedes en la práctica podemos bombardear o podemos comunicarnos más efectivamente cuando lo que entra el estímulo es musical comparado con un estímulo como el habla o cualquiera de los estímulos que forman nuestro ambiente sonoro día a día. Claro, no hablamos de jerarquía entonces, sino de más sensibilidad. O sea, me Exacto. llama, digamos, como que me conecta mucho esto que vos decís, ¿no? Creo que voy más por ese lado también de más Sí, sensibilidad hacia la música. sí. Y este área que vos decís, ¿con qué se conecta? ¿Por qué es más sensible? Porque es más sensible, digamos que ahí el resultado es en las imágenes de resonancia, que fue la técnica que nosotros utilizamos para asomarnos al cerebro. Lo que haces finalmente es que tienes un cambio
para simplificarlo lo voy a decir, es de que las neuronas, finalmente como todo, necesitamos nuestra agüita, necesitamos nuestros alimentos. Nos pones a trabajar, pues necesitamos nutrientes, ¿no? Entonces los nutrientes les llegan a través del torrente sanguíneo. Dentro de la sangre, sus electrolitos, todo lo que necesitan. Entonces, si yo, neurona, trabajo más, pues a mí me ponen, estoy escuchando sonidos de habla, me involucro parcialmente, estoy escuchando sonidos musicales, trabajo un poquito más, entonces me canso más, entonces voy a alimentarme más. Y la resonancia magnética funcional, que finalmente es como un magnetototo, lo que puedes ver son diferencias en este tipo de señales y como la sangre, entre muchas otras cosas, tiene hierro, va a cambiar a un súper chiquitito a nivel nada, pero lo va a cambiar el campo magnético de donde llegó ese torrente sanguíneo a alimentar esas neuronitas que viven ahí. Entonces así lo puedes ver tú, con esas diferencias de contraste en una imagen de resonancia magnética funcional. Claro. Ahora ya nosotros tenemos muchas imágenes apiladas y reconstruimos, digamos, parte del cerebro y lo que vemos de, mira, aquí era gris clarito, aquí más oscuro, ay, aquí cambió. Haces tu estadística, haces tu análisis, cada uno de esos voxelitos, como los píxeles en la televisión, pero en estos son cúbicos, haces tu análisis estadístico y confirmas. Estadísticamente en esta región hubo una diferencia a cuando yo ponía sonidos musicales, luego de habla, luego de musicales, los apilas y finalmente ves con esos números y con estadística que hubo un cambio. Y nosotros encontramos en esa región, que es anterior, como decía, es una corteza auditiva, sería terciaria, porque ya es como, no de que las primeras que decomponen los tonos, ahí como que todavía no hay tanta sensibilidad, lo que decíamos. Sí. Pero en ese otro relevo, ahí de repente emerge el plano polare y ese sí, los números ahí, ah caray, este se está activando más y no importa si es alegre y no importa si es triste y no importa si la música tiene, y no importa si era violín y no importa si era piano y no importa si eras músico, si no eras músico, entonces dices, esta región es una región que es sensible. ¿Y con qué se comunica? Bueno, como ya es más avanzadita, no es de las primarias, le manda básicamente a muchas regiones, somatosensoriales, cortezas motoras, por ejemplo. Entonces, ahí ves esto que tú decías, la relación de rehabilitar, por ejemplo, aspectos motrices, incluso parálisis. Digo, yo no lo hago, ustedes lo hacen, pero en estudios de que yo he leído, que pueden rehabilitar, pasar de estos aspectos meramente de fisioterapia, de rehabilitar algo motor con movimiento, decir, ah, caray, si las cortezas auditivas y la música le puede dar ese punch, esa comunicación súper fuerte a lo motor, ¿por qué no rehabilitamos algo motor por el oído? A Claro, través de un cual. sonido, en lugar de solamente, no porque no sirva, ojo, fisioterapeutas allá Sí. no me maten, no porque no sirva, sino es complementario, es llegarle a esas mismas cortezas motoras, pero ahora desde un estímulo que es poderosísimo y que de por sí nos lleva a Claro, y que querer es movernos. innato, claro, que ya está. Ay, te juro, no sé qué les pasa a la gente que está del otro lado, pero a mí se me pone la piel de gallina cuando decís estas cosas, porque realmente es como que le da sentido, es como, es el sentido a todo lo que nosotros venimos haciendo, y que por más que uno lo lee y sigue buscando cosas, y como, pero escuchar es como, es volver a sentir eso, ¿no? De que todo tiene sentido en realidad. El trabajo que estamos haciendo acá como musicoterapeutas, y me parece excelente, o sea, excelente todo esto que estás haciendo, Arafat, la verdad que es increíble y que me llama la atención también que decís, bueno, yo no soy músico, yo no sé tocar ni un instrumento, es como, bueno, todo este interés también que te surgió, ¿no? Por este tipo de estudios. Eh, Increíble, o sea, porque como decís, es innato, es algo que lo tiene todo el mundo y diferentes especies, listo, ya está, como que no hay dudas. Bueno, mira, te pregunto acá porque Ceci volvió a preguntar, Ah, sí. dice, ¿lo social o vincular hace crecer la musicalidad? ¿Hace crecer? O sea, el que estemos Ah, asociados. ok, ya. Ahí entendemos. Es, pues ahí sí viene tipo como, ahora sí, ahora donde me estoy metiendo este tipo de estudios de ver lo social, para responderle a Ceci, ¿no? Claro. Finalmente,
primero vamos a definir lo que estaba diciéndome Marisol, de que yo cómo abordaría a un paciente que tengo enfrente de mí, de que qué tipo de estímulos musicales voy a usar, cuál es su historia de vida. Y entonces, primero diríamos lo social, sí, ¿qué grupo social? Entonces, claro que de entrada partimos musicalidad, tenemos estas conductas, tenemos estos procesos cognitivos asociados con la expresión de la musicalidad. Ahora, uno de los aspectos, si le dio en un punto clave con esa pregunta, que en estas historias de lo que les decía, de estudiar la evolución de la musicalidad, de como cualquier conducta de, pues, ¿por qué sigue aquí, no? O sea, ¿por qué se ha mantenido tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Qué nos da? ¿Qué nos aporta que generemos música? Es como Steven Pinker, nada más es porque es sabrosa. No, hay una comunicación y una de las hipótesis más fuertes va orientada a lo que ella comentó ahorita, que es la cohesión social, que es que junta a individuos, facilita procesos de interacción social. Muchas veces, o sea, como dicen, a lo mejor el dicho está más orientado a aspectos de el alcohol, ¿no? Que dicen que es como el lubricante social. Pues discúlpenme, pero la música yo creo que es mucho más. La música es cohesión. La música, finalmente, si ustedes están en una sala de espera, recuerdo un estudio que hicieron, esto está muy loco porque eran unos dentistas y a nadie nos gusta, creo, ir mucho y la maquinita No, y no. los dedos en la boca y todo eso. Entonces, este grupo finalmente lo que hacían, empezó con una persona, no un dentista, de a poner siempre música relajante, generalidades. Ahí vamos, no lo que dice Marisol de, a ver, yo voy a tratar algo muy particular, generalidad, ¿no? Obviamente eso es relativamente fácil encontrar una playlist o música que tú puedas decir esto es relajante y casi cualquiera, si yo te pregunto a ti, hago una encuesta, ¿cuántas personas dicen que es relajante? Ok. Entonces, tenemos que seleccionas eso y ante un proceso que puede ser extremadamente estresante para una persona, tú tienes que bajar la guardia. Entonces, facilita varios procesos de cohesión social y facilita también una relajación, obviamente dependiendo del tipo de música que estés utilizando. Otro aspecto que nada más quisiera mencionar para la pregunta que mandó Ceci es de que lo social facilita lo musical. Sí, no es lo mismo hacer música solo que hacer música en grupo. Y por ejemplo, yo creo que cuando termine, empiece este estudio que voy a hacer comparando grupos sociales en México, que va a ser en México, y en algún momento un paralelo aquí como expresa la música los austriacos y que es una cuestión un poco más de apreciación artística. Yo puedo estar sentado en un concierto y aquí, o sea, como digamos, sin que se vea mal ni nada, parte de la cultura es tú te sientas y aprecias un concierto. Y nosotros, en nuestra cultura, en esta jerarquía de distribución de ritmo que hablábamos muy al principio, somos más de participar, de integrarnos, de Sí, movernos. sí, tal Ajá, cual. entonces sí hay en esos dos aspectos, nada más para cerrar, digo, hay muchos más, pero para no extendernos y responderle a Ceci, esos dos aspectos de social, ¿no? Es una de las hipótesis más fuertes de por qué sigue aquí, por qué ha evolucionado, por qué es importante, ¿no? La cohesión. En chimpancés, por ejemplo, es que también ellos presentan la conducta de la percusión, pero no con, digamos, las manos, las extremidades superiores, sino las inferiores. Ellos como con sus piecitos golpean en ciertos troncos de árboles. Y a cada chimpancecito le gusta a mí este tronco y tengo mi huella personal de qué tipo de sonido yo hago. ¿En serio? ¿Eso también? Mira. Y tienden a hacer ese tipo de sonidos cuando están juntando al grupo. Órale, vámonos, forrajeando, comiendo, trrr, vamos. Entonces, lo social es muy, muy importante y es una de las hipótesis más fuertes en esta parte de la evolución de la musicalidad, de la expresión de la música como sistema de comunicación. Así que, muy buena pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta porque además pensaba llevándolo más al lado de la musicoterapia, el hecho de que nosotros también trabajamos mucho en grupo, ¿no? Y bueno, por todo esto que vos decís, bueno, más allá de la grupalidad, bueno, de los roles y de lo emocional, viste, que uno puede
llegar a encontrar ahí, pero digo, bueno, trabajamos mucho en grupo, yo trabajo en residencias geriátricas, y que realmente uno ve una diferencia también cuando suceden las terapias grupales o las terapias de rehabilitación, de estimulación cognitiva o desde lo comunitario, ¿sí? Entonces, digo, bueno, también es esto como una base científica muy importante para poder seguir sumando a nuestra labor, ¿no? Como musicoterapeutas, más allá de la musicoterapia. Sí, sí. Ay, a ver, quisiera hacer una pregunta. Ay, sí, de Pregunte. psicoterapeutas del mundo. Ay, ustedes, Musicoterapeutas que están todos ahí. Hay muchos musicoterapeutas del otro lado, así que atentos también. ustedes, o sea, por ejemplo, volviendo a esto de individuo uno a uno o en grupo, ¿ustedes Sí. ven una diferencia o, digamos, la manera en la que abordan una terapia de grupo o una terapia individual? O sea, ¿qué tipo de sutilezas o de diferencias encuentran ustedes a la hora de que un individuo, que eso también me gustaría conocer de lo que ustedes hacen, se incorpora, porque supongo que era también otra de las preguntas, si quieres me la contestas después, como qué herramientas o técnicas, algunos ejemplos de herramientas o técnicas que utilicen ustedes. Antes de eso, ¿ves o ven alguna diferencia en aproximarse uno a uno o en aproximarse en grupo, por ejemplo? Sí, hay muchísimas diferencias, porque en realidad también depende mucho de los objetivos terapéuticos que como terapeutas nos vamos a plantear. Porque también hay que tener en cuenta que cuando uno va a realizar un tratamiento terapéutico, no todo el mundo y no todas las personas, por eso también la particularidad de cada uno, o no todas, si estamos trabajando con alguna patología, es bueno realizar un tratamiento de forma grupal. Quizás muchas veces se comienza el tratamiento de forma individual y a medida que uno se va estableciendo el vínculo terapéutico, que uno va conociendo a la otra persona, lo puede llegar a sumar a un tratamiento grupal, ¿sí? A una atención grupal. Pero también es difícil, digamos, el tema de lo social, porque dentro de la música, y también pensaba esto, de que sí que está esta parte innata, ¿no? De que Ujú. tenemos de movernos o que todos o movemos el piecito con cierta canción, que más allá de que cada uno tenga su historia personal, hay una historia como social, musical, ¿no? Cultural, Claro, claro. que a todos nos mueve. Pero pensaba en esto también de que también, por ejemplo, el uso de la voz, uno se expone mucho, o cuando hay que ejecutar un instrumento y demás, pues es el reflejo de uno mismo, entonces uno se expone frente a los demás, y es algo que también hay que trabajar, que no es fácil decir, bueno, hacemos Ujú, música en conjunto, no ujú. es fácil, no es fácil, Sí. entonces por eso también hay muchísimas diferencias porque, y más cuando el tocar en conjunto, el tocar todos juntos, se ven los roles que cada uno cumple dentro de ese grupo, ¿sí? Como, bueno, el líder, el que es un poco más tímido. Entonces, a partir de eso uno puede empezar a trabajar en los grupos, ¿no? Viendo esos roles que suceden dentro de un ensamble, de un espacio sonoro musical, uno empieza a ver los roles que va tomando cada uno, porque también a través de la música nos comunicamos. Ujú. Entonces, y suena nuestro ser a través de lo sonoro musical. Entonces, sí, es muy diferente, pero depende mucho de los objetivos que nos vamos planteando, porque generalmente en un tratamiento de rehabilitación conviene hacerlo individual, porque uno está en el uno a uno para que el paciente tenga mayor comprensión de lo que hay que hacer, bueno, de las propuestas, y después se le puede llegar a proponer que vaya a un espacio. Quizás un espacio también cuidado o un espacio donde haya una comprensión de lo que al otro le pasa, porque pasa quizás con pacientes con afasia, que depende en qué grupo se sumen. También es difícil Ujú. porque no lo entiendo, no sé lo que dice, no se puede comunicar bien y genera una frustración en la persona. Entonces hay que ser muy cuidadosos también, porque no Ujú. todo el mundo está dispuesto o no todo el mundo puede conformar un grupo y hacer música todos juntos. ¿Sí? Entonces Claro. también es algo que hay que como terapeutas nosotros, como musicoterapeutas, tenemos que ser cuidadosos. Pero depende de todos los objetivos que nos vayamos planteando. Pero el trabajo en grupo, por ejemplo, desde lo comunitario, es muy importante también. Es muy Ujú. importante. Porque la grupalidad genera también este apoyo, ¿no? De que hay un grupo de apoyo.
una identificación con el otro. Y todo se genera desde lo musical, desde lo sonoro musical. En musicoterapia también hablamos, no quiero decir que no esté la palabra, de que no haya una comunicación verbal, ¿no? Pero digo, desde lo sonoro musical se genera esta comunicación con el otro, que como vos decías, al ser innata, que hay cosas que salen, que no las podemos controlar, ¿no? Como que es muy, es como mucho más simple también, es mucho más simple. Porque a veces la palabra uno se cuida, ¿no? O sea, como si uno no voy a decir esto, me callo, o lo puede controlar más desde la mente, creo yo, a la palabra. No sé, o sea, quizás vos me dirás que por ahí tenés un poco más de investigación en este campo, pero en lo musical, que vos nos acabas de decir, esto innato, esto que no podemos controlar, que nos sale, pasa esto, surgen las emociones y no es necesario hablar a veces. No es necesario hablar, no es necesario hablar. Qué interesante. Y la otra pregunta que me habías hecho, Arafat, perdón, pero me olvidé. Ah, de las técnicas me habías dicho. De las técnicas, ajá, De las técnicas. Mira, hay muchísimas técnicas de musicoterapia. Yo específicamente estoy como un poquito más abocada a la musicoterapia neurológica, que quien su creador, Michael Taut, bueno, ha creado varias técnicas, ¿sí? Las ha estandarizado. Y bueno, varias de las técnicas, por ejemplo, tienen que ver con la estimulación de la atención, estimulación de memoria. Vamos más a funciones cognitivas, ¿sí? Y tienen que ver, por ejemplo, con ejecución de instrumentos, ¿no? Ejecución de instrumentos. Entonces, dependiendo el caso, por ejemplo, no sé, se me cruza ahora y digo, bueno, una persona que tiene una hemiplegia, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace, ¿no? Es trabajar primero con la mano o el brazo que quizás tiene funcional, ¿no? Entonces, quizás levantar, bajar la mano, ¿sí? Ejecutar algún instrumento a la distancia, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Y después eso se empieza a trabajar después con la mano o con el sector que tiene afectado, ¿no? Entonces, pero a través de la ejecución de instrumentos, a través de trabajando con la velocidad, ¿sí? Más rápido, más lento, ¿sí? Con alturas, ¿sí? Entonces, timbres, ¿no? Más agudo, más grave, trabajando con esto de más alto, más bajo, ¿no? Y todo eso se genera con un aprendizaje, ¿no? En la sesión. Después también la motricidad con diferentes instrumentos, con diferentes pesos, con diferentes grosores, ¿sí? Empezar a trabajar con eso. Quizás ejecutando alguna canción, el musicoterapeuta con la guitarra, o escuchando alguna canción, acompañando. Luego también en personas con afasia, la terapia de entonación melódica, donde, bueno, tiene una serie de pasos esta técnica, donde, por ejemplo, primero se enseña, se hace que la persona con su mano izquierda marque un pulso, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego a eso se le suma una melodía, que aprenda esa melodía. Luego a esa melodía se le suman palabras, y luego se le puede sumar una frase, para que la persona luego, quitándole los estímulos, quitándole el estímulo de la melodía, pueda quizás decir una frase, un hola, ¿cómo estás? Que primero quizás lo iba diciendo cantado, como este practicar, generar la plasticidad de las neuronas, ¿no? Que el aprendizaje y demás, para que luego pueda sacar esa melodía y decir un hola, ¿cómo estás? Quizás con una entonación, con una prosodia diferente a la que habitualmente tenía, pero que pueda comunicarlo de alguna forma. Esas son algunas de las técnicas que en este caso Michael Taut nos ha compartido y son las que utilizamos. Después, bueno, con respecto a la memoria, el aprendizaje de nombres dentro de un grupo, también ejecutando instrumentos, con una melodía de base, ¿no? Una lista de palabras cantadas, que también se puede hacer, ¿no? Que generalmente siempre lo hacemos, ¿no? Así que prueben cuando vayan al súper la próxima, cantarse la lista de cosas que van a comprar y a ver si la retienen más en la memoria, ¿no? Entonces, también, ¿sí? Esas son algunas de las técnicas con las que yo particularmente estoy más trabajando en este momento. Arafat, bueno, muchas preguntas. A Bien, a ver. ver.
Primero, bueno, les gustó a todos lo de la música lubricante social, ¿eh? Gustó mucho eso. Bueno, dice, la música para lo bueno, como la musicoterapia, también es sabido que se ha usado en campos de tortura, como un arma psicológica. Nos comparten acá Sí. también. Yo, como un comentario muy brevísimo de Sí, eso, yo no tenía, o sea, como en el radar eso hasta que estuve platicando con el investigador con el que voy a hacer este proyecto que les comenté. Él es un etnomusicólogo, el doctor Julio Meldívil, y él tiene algunos estudios en ese para en otra ocasión podemos abordar, porque a mí sí, me dale. paró de las pestañas, no así tiene estudios en esa parte, ¿no? Yo así como que lo asociaba más a lo mejor como, por ejemplo, en las bandas de guerra, o sea, toda esta preparación, todo Sí, eh, aporte que da la música para encarrilar no solamente el movimiento, sino el tenor y la emoción que va generando, por ejemplo, en una marcha, en una protesta, los cánticos, las consignas que se cantan y cómo unifica al grupo y lo hace poderoso, pero tiene su otra contraparte de ese comentario por ahí. sí, no, y es muy interesante porque siempre hablamos que la música, ay, nos genera placer a todo el mundo, la música es Uh-huh, linda, la música, uh-huh. y no, y tiene esta contraparte, así que gracias Ruth, pero bueno, estaría bueno para que lo charlemos también, Arafat, en otro momento, porque es muy, muy interesante ese sentido, ¿no? También Uh-huh. porque no a todos nos genera lo mismo la música, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Gracias Ruth por compartir eso. Bueno, también nos preguntan acá, bueno, si se utilizan aparatos tecnológicos, o sea, si yo utilizo aparatos tecnológicos en las sesiones. En este momento no estoy utilizando, pero hay muchas aplicaciones, como hay acá. Ay, ya se termina el tiempo, pero bueno, podemos volver a entrar y responder algunas preguntas. También habría que tener en cuenta el apoyo tecnológico, que mediante aplicación el paciente puede hacer música con tan solo un movimiento voluntario. Sí, hay muchas aplicaciones, hay algunas, ay, ahora justo no me acuerdo el nombre, no sé si está Graciela Broco ahí que me pueda pasar o alguien el nombre porque se me borraron de la mente. Pero hay muchas aplicaciones que, que se utilizan en sesiones y quizás con pacientes con dificultades en el movimiento, ¿no? O con parálisis cerebral, también se utiliza mucho este tipo de aplicaciones que quizás con la mirada o con un Uh-huh. movimiento de la cabeza, Uh-huh. ¿sí? Ya se genera, está, se generan algunos sonidos, entonces también esto de la posibilidad de poder hacer música, como que sea, bueno, esto, inclusiva, ¿no? Para todos, no solamente. Ahí están tirando algunas, Music Lab, GarageBand. El GarageBand, no sé, bueno, ahí Ceci nos va a después explicar cualquier cosita. Hay algunas otras también que no me acuerdo, pero bueno, las Yo vamos también las mirando. anoto. Dale, dale. Qué padre, yo Eh, vengo a aprender aquí también. sí, también. Bueno, acá, ahí está, Graciela, gracias. Hay muchísimas, hardware y software, sí, también. Los nombres, no me los acuerdo ahora, les soy sincera, pero podemos, bueno, creo que Graciela estaba haciendo alguna capacitación también con respecto a eso. Eh, bueno, bien, sí, hay muchísimas, así que también está eso para investigar y más ahora que estamos trabajando en pandemia desde la tecnología y demás, hay muchas cosas para investigar. Bueno, se corta la FAT, nos metemos 10 minutitos más para alguna pregunta que queda pendiente.